Bien, mis hermanos, quiero invitarles a que una vez más abramos nuestra Biblia en el capítulo 35 del libro de Job. Nos encontramos en el monólogo o en el discurso que viene pronunciando Eliú. Y este es el tercer discurso que va a mencionar el joven Eliú. Dice así entonces la palabra del Señor. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor? ¿Qué da cántico en la noche? Que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Allí clamarán, y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Amén. Queridos hermanos, como creyentes, hay realidades que siempre nos van a acompañar. Nuestra vida como cristianos va a tener muchas realidades que siempre estarán con nosotros hasta el día de nuestra muerte, hasta el día en que nosotros estemos en esta tierra. Una de esas realidades es por causa del pecado. Obviamente esas realidades nos llevan a un sufrimiento. Y dentro de esas realidades que se dan por el pecado, sufrimos por decisiones equívocas, sufrimos en cuanto a amistades que llegan a nuestra vida que nunca debieron llegar, sufrimos por nuestra falta de carácter, la inclinación de nuestro corazón hacia las cosas contrarias a Dios, desconfiamos de Dios, y esta es una realidad del pecado en nuestra vida que nos lleva a sufrimiento. Otra realidad por la cual sufrimos es cuando vivimos como Cristo. Vivir de manera justa y vivir de manera piadosa va a traer persecución. Cuando nosotros vivimos fielmente al Señor y vivimos como Dios demanda en su palabra, en semejanza de su Hijo Jesucristo, hermanos, vamos a sufrir. Y ustedes pudieran preguntarse: bueno, ¿y por qué Job sufrió? Pues Job también tiene apenas una fe de oídas. Pero otra realidad por la cual sufrimos, hermanos, es cuando el sufrimiento es provisión de Dios. Cuando el sufrimiento proviene de Dios, eso nos lleva a varias consecuencias. La primera de ellas es que conozcamos a Dios, que maduremos espiritualmente, que maduremos nuestra vida como creyentes, como cristianos. Ahora, ¿cuál de las tres aplica para Job? ¿Cuál de las tres aplica para usted? Sin embargo, la realidad que aplica para Job obviamente es provisión de Dios. El sufrimiento como provisión para Job le va a llevar a que conozca a Dios.
El sufrimiento como provisión para Job le va a llevar a que ahora confíe en Dios verdaderamente. En este capítulo 35, lo que va a hacer Eliú es mostrarnos tres realidades cuando el sufrimiento es provisión de Dios. Eliú, hermanos, nos va a mostrar tres realidades cuando el sufrimiento es provisión de Dios. Tres realidades cuando el sufrimiento es provisión de Dios. Esas realidades yo las coloqué en tres preguntas que aparecen en el capítulo. Tres preguntas que inductivamente le formulé al texto y que ustedes hoy mismo las deben responder a manera de aplicación. Es decir, ¿qué tiene que ver el pasaje conmigo? ¿Qué tiene que ver el pasaje con nuestra iglesia, con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros niños? El título del sermón es Preguntas en la realidad del sufrimiento. Preguntas en la realidad del sufrimiento. Y la primera pregunta la encontramos del versículo 1 al versículo 4. Y esa pregunta es: ¿habrá provecho en vivir para un Dios justo? Esa es la pregunta. ¿Habrá provecho en vivir para un Dios justo? ¿Habrá provecho en vivir para un Dios justo? Esa es la pregunta que intentaremos responder del versículo 1 al versículo 4. Prosiguió Eliú en su razonamiento, en su discurso, y pregunta: tú has dicho, eres más justo que Dios, y has dicho que eres inocente. Así que Eliú abre un juicio acerca de las motivaciones impuras que probablemente Eliú ve en Job. En especial, también abre un juicio para aquellos que creen. Ahora bien, una de esas motivaciones es llegar a creer que somos justos. Y que porque somos justos, entonces no tenemos derecho de sufrir. Algo así como si dijéramos: pues como yo soy cristiano, entonces yo no tengo por qué sufrir. Como yo soy cristiano, entonces a mí no tiene que venirme ningún mal. Nosotros somos hijos del Rey. A mí no tiene por qué llegarme la enfermedad, porque todo el tiempo, si yo soy cristiano, debo estar en victoria. ¿Ustedes piensan así, hermanos? Que porque usted es cristiano, entonces a usted nunca le va a llegar la enfermedad, nunca le va a llegar la vejez, nunca le van a llegar problemas. ¿Ustedes piensan eso? Eso es lo que está diciendo Eliú. Job, ¿tú pensaste que porque eras justo entonces no ibas a sufrir? ¿Tú pensaste que porque eras justo entonces no ibas a tener pérdidas? ¿Tú pensaste que porque eras justo entonces no ibas a perder a tus hijos, aunque es una situación adversa, difícil? Y el versículo 3 nos deja ver la pregunta que hay que resolver. ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿Qué provecho tendré de no haber pecado? Fíjense que esa pregunta es muy importante en medio de nuestro primer planteamiento, de nuestro primer interrogante. Lo que Eliú le está diciendo a Job, o mejor, lo que le está recordando Eliú a Job, es lo que Job dijo por allá en el capítulo 12, capítulo 9, capítulo 16. ¿De qué me ha valido ser justo? ¿De qué me ha valido vivir para ti? Y eso es equivalente a preguntas que en medio del sufrimiento cada uno de nosotros nos hemos hecho. ¿De qué me ha valido ser cristiano si estoy en estas? ¿De qué me ha valido consagrarme a ti si las cosas no se me dan? ¿De qué me ha valido creer si estoy en una situación difícil? ¿De qué me vale creer? ¿De qué me vale servirte a ti si no tengo trabajo?
Esas son preguntas y planteamientos que nosotros nos hacemos cuando estamos sufriendo, hermanos. Cuando nosotros estamos atravesando momentos difíciles, esas preguntas vienen una y otra vez a nuestra vida. Porque las cosas no se dan en nuestros presupuestos y en nuestras disposiciones. Es más, algunos caemos en el reclamo. Algunos caemos en altercar contra Dios. Y eso es lo que le recuerda Eliú a Job. ¿Por qué has altercado contra Dios? ¿Hay una realidad de sufrimiento? Claro que sí, mis hermanos. ¿Y cuál es esta realidad? Pues que Job está sufriendo, tiene una enfermedad. Pero el versículo 3 nos dice, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Por eso la pregunta es, ¿habrá provecho en vivir para un Dios justo? ¿Hay provecho en vivir para Dios, amados hermanos? A pesar de que sufrimos, a pesar de que estamos pasando malos ratos, a pesar de que hay escasez, a pesar de que la situación que vivimos es difícil, ¿habrá provecho en vivir para Dios? Ese es el interrogante. Conocí a un profe hace un tiempo atrás. Él va a una de estas iglesias de la prosperidad y en un momento que estaba pasando tiempos de escasez dijo estas palabras. Me llamó y me dijo, yo quisiera saber dónde están mis diezmos, dónde están mis ofrendas, dónde está todo lo que he hecho para Dios, todo lo que he servido. Parece que ha sido inútil servir a Dios. Y esa es la pregunta. ¿Usted ha pensado de esa manera? ¿Tiene esto sentido para nosotros? Claro que sí, hermanos. Tiene mucho sentido. Porque a veces llegamos a pensar y a decir que de nada sirve ser cristiano. Es más, a algunos cristianos les he escuchado esto. A mí me iba mejor cuando no era cristiano. A mí me iba mejor cuando no conocía de Dios. A mí me iba mejor antes de conocer el Evangelio. Y esa es la pregunta para que resolvamos en esta mañana. ¿Hay provecho en vivir para Dios? ¿Hay provecho en vivir para un Dios justo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es su respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta de una iglesia que teme a Dios, de unos hijos de Dios que le honran y que se deleitan en Él y quieren vivir en Él para siempre, gozarse en Él para siempre? ¿Cuál es la respuesta? Asaf piensa lo mismo, en eso imitamos mucho a Asaf. Así que mis queridos hermanos, tal vez nunca hemos pensado que vivir para Dios es equivalente a servirle. ¿Sabía usted eso? Que vivir para Dios equivale a servirle. Y a servirle con un corazón abnegado, con un corazón dispuesto, con un corazón sencillo. Y volviéramos a preguntarnos, ¿hay bendición, hay provecho en servir a Dios? Y mi pregunta que le dejo clara en esta mañana es, ¿en qué le está sirviendo? En esta semana tiene la tarea de servirle al Señor. ¿Cómo? Llamando a los hermanos que hoy no están con nosotros. Esa es tu tarea. Llámalos. Sírvele al Señor, porque esa es la pregunta. ¿Vale la pena servir al Señor? El verbo que se usa para servir y vivir en el Antiguo Testamento es el verbo hebreo charat. Significa exactamente lo mismo. Así que servir y vivir son exactamente la misma situación. Usted me dice, quiero vivir para Dios, sírvele. ¿Quieres vivir para el Señor? Sirve. Y esta es una pregunta que debe quedar en tu corazón. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿En qué estás sirviendo? Porque un día Dios te va a pedir cuentas por las destrezas, las habilidades y los dones que Él te ha dado por gracia. Así que, mis hermanos, servir tiene que ver con nuestra esencia.
Servir tiene que ver con lo que somos. Servir tiene que ver con la plenitud en Dios. Hermanos, la plenitud en Dios se alcanza cuando servimos, cuando vivimos para Él de todo nuestro corazón, lejanos y distantes de todo egoísmo y de toda mezquindad. Cuando tú amas la iglesia, disfrutas la iglesia, disfrutas los hermanos, estás viviendo para Dios. Tú vives para Dios. Entonces la pregunta es, ¿habrá provecho en vivir para Dios? ¿Habrá provecho en servir a Dios? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Hay provecho o no hay provecho? Ahora, ¿el provecho para quién es? Para la iglesia, para ustedes, para mí. Para mí es provechoso que usted se acuerde de mí, que me llame. Para mí es de mucha bendición, pero también será de mucha bendición que yo me acuerde de ti, que ore por ti, que ustedes oren por mí, que oremos los unos para con los otros. Eso es de mucha bendición y eso es de mucho provecho, y eso es lo que nos dice el mensaje de hoy en esta mañana. Servir en la Biblia significa dar la vida. Servir en la Biblia significa dar la vida, dar lo que tenemos, entregar todo lo que tenemos, entregar nuestras fuerzas, entregar nuestra vida. Tenemos que alejarnos de esa herencia tan terrible que tenemos, que nos ha dejado el pecado de querer vivir para nosotros. Servir en la Biblia significa imitar al Salvador, imitar a Cristo Jesús, imitar al Señor. Él mismo dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Eso significa vivir para Dios. ¿Habrá provecho en vivir para Dios, hermanos? ¿Hay provecho? Por supuesto, hermanos. Entonces vive para Él. ¿Cómo? Sirviéndole. Ahora, aquí hay una pregunta en estos 4 versículos. Recuerden que el contexto es Job, sufrimiento. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con el servicio? ¿Qué relación hay entre servir y sufrir? ¿Qué relación hay? ¿Recuerdan cómo el Señor describe a Job allá en el capítulo 1, versículo 8? Cuando el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a quién? A mi siervo Job. Pero este siervo, ¿qué va a pasar con él? Va a sufrir. Hermanos, cuando servimos al Señor de todo nuestro corazón y vivimos para Él, las consecuencias, ¿cuáles son? Sufrimiento. Porque el sufrimiento nos acompañará, la realidad del sufrimiento nos acompañará hasta el último suspiro de nuestra vida. Pero confiad, el Señor ha vencido. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿De dónde fluye un corazón que sirve a Cristo? ¿De dónde surge un corazón que sirve al Señor? Queridos hermanos, cuando hemos sido perdonados, cuando hemos sido lavados y limpiados por la bendita gracia del Señor, la consecuencia de ello es un corazón que sirve, un corazón que vive. El servicio a Dios fluye de un corazón que está agradecido porque hemos sido perdonados y hemos sido salvados. Cuando una persona no ha experimentado la salvación de su alma, no ha experimentado la salvación, nunca va a agradecer y nunca va a amar. ¿Ustedes recuerdan la mujer que llegó a la casa de Simón? ¿Qué hizo? Llegó con un perfume de alabastro. ¿Qué hizo?
con un perfume de nardo, lo rompió. ¿Y qué hizo ante los pies del Señor? ¿Y comenzó a qué? A llorar. Y Simón, era fariseo, le dijo: pero maestro, si conocieras a esta mujer, sabrías qué clase de persona es. Y le dijo: Simón, Simón, al que más se le perdona, más ama. Si usted supiera de que ha sido perdonado, usted amaría al Señor. Es más, daría su misma vida. No desearía otra cosa más que servir a Dios. No desearía otra cosa más que servir al Señor. Todo lo que tiene lo pondría al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque sabe cuánto ha sido amado, cuánto ha sido amada. Así que esa pregunta de Eliú tiene que ver muchísimo con nosotros. ¿Qué provecho tendré de no haber pecado? Sí, hay mucho provecho. Cuando no se peca hay mucho provecho, porque el Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero eso no significa que no vaya a sufrir. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿habrá provecho en servir a Dios? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Ese amén que me estás diciendo debes confirmarlo con tu servicio al Señor y tu amor a Él. El Evangelio nos llama a servir. El Evangelio nos llama a vivir agradecidos en virtud que hemos sido perdonados. En virtud que hemos sido lavados, hemos sido limpiados. Nos ha sido dada una gracia conferida en Cristo Jesús. Hermanos, vale la pena servir. Vale la pena vivir para Él. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, ¿qué merecíamos? La muerte. Tú merecías el castigo eterno. Tú merecías la ira de Dios, la justa ira de Dios, el justo pago a tu extravío. Sin embargo, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha mostrado su gracia, su misericordia. Vale la pena vivir para Dios. Hay provecho para seguir a Dios. Habrá mucho provecho, demasiado provecho en vivir a Dios. Ese es el ejemplo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses, les dice: Filipenses, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria o por contienda, sino antes con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considérese como al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino buscando el bienestar de los demás. Esa es la tarea, eso es lo que da provecho. Eso es lo que es provechoso para una iglesia. Eso es lo que es provechoso para todos aquellos que sirven, aman y bendicen al Señor. Hermanos, cuando hay sufrimiento de por medio, es muy difícil pensar en servir. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento, ¿en qué pensamos? Dios, sácame de esta. Dios, ayúdame. A mí me pasa con mucha frecuencia. Dios mío, ayúdame. Señor, ayúdame. A veces, si ustedes me escuchan orar, es: Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Cuando se sufren o se atraviesan momentos difíciles, siempre afloran de nuestros labios: Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Porque es muy difícil pensar en otros cuando estamos en un momento crítico. Pero si somos verdaderos creyentes, cristianos genuinos de verdad, entonces no vamos a dejar de servir al Señor, vamos a hacerlo. Esa es la recomendación del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando dice el apóstol, allí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58: así que, hermanos míos amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Esa tarea misionera que tienes con los hermanos que no vinieron hoy, hermanos, va a dar resultado. ¿Y por qué va a dar resultado? Porque va acompañada de la gracia de Dios. Espero que no se te olvide. ¿Habrá provecho en servir a un Dios justo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Categórico, sí. Ahora veamos nuestra segunda pregunta, de acuerdo a la realidad del capítulo 35 que nos plantea Eliú. ¿Mi conducta afecta a un Dios trascendente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tu conducta afecta a Dios? El versículo 5, Job le hace como una especie de algo que a mí no me gusta, que son los sarcasmos. En la Septuaginta dice así: a ver, Job, mira los cielos y considera las nubes, están más altas que tú. Por favor, Job, ¿tú crees que vas a afectar a Dios, Job? Ahora, ¿qué es la trascendencia de Dios? ¿Qué es un Dios trascendente? Significa que Dios es distinto a su creación, que Dios no hace parte de la creación, Él la creó, que Dios está por encima de ella, la sustenta y la dirige. Dios no está supeditado a ninguna de sus criaturas, ni a lo que digan, ni a lo que piensen, ni a lo que hagan. Yo le pregunto a usted, ¿usted es capaz de moverle el brazo a Dios? Por muy buen orador que sea usted, de oración, orador de oración, ¿usted será capaz de inclinar a Dios? Leamos los versículos 6 en adelante. Job capítulo 35 versículo 6 dice así: si pecares, ¿habrás logrado algo contra él? Si pecas, ¿tú afectas a Dios? Si toda esta iglesia peca deliberadamente, ¿ustedes creen que a Dios le pasa algo? ¿Qué dicen ustedes? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿tú le harás algo a Dios? ¿Ustedes creen que Dios se afecta por nuestra conducta, por nuestro pecado? ¿Cuántos de ustedes han pensado que el día que vienen a la iglesia le hacen un favor a Dios? ¿Cuántos de ustedes han pensado que el día que oran y leen la Biblia, eso Dios se pone contento? ¿Cuántos de ustedes han pensado que si se congregan y hasta lloran, entonces Dios no sabe qué hacer ese día porque su hijo se congregó, vino a la iglesia y hasta lloró? ¿Tú crees que tú afectas a Dios con ese tipo de emociones? Ahora miremos la contraparte. Versículo 7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? O sea, si eres obediente, entonces Dios se pone feliz porque mi hijo ha obedecido, mi hijo se está congregando, volvió a congregarse. Miguel, Gabriel, qué felicidad, estoy muy feliz. ¿Ustedes creen que eso mueve a Dios? Pues mis hermanos, déjenme decirle, no. Dios no tiene esas debilidades. Porque eso es lo que dice la Biblia. Lea conmigo una vez más el versículo 6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Ahora, ¿estamos diciendo que el pecado no haga ninguna afectación? Sí, el pecado se hace una afectación. ¿En quién? En nuestra iglesia.
El pecado sí afecta a la iglesia y te afecta a ti en lo personal. ¿Y qué días hablábamos con nuestro hermano Rubén? No solo esta iglesia, sino afectas la iglesia en el mundo entero, porque somos un cuerpo. Esa fue una muy buena conclusión. ¿De qué día? No sé si lo recuerdas. El pecado afecta a esta iglesia y afecta a la iglesia de Santa Lucía, afecta a la iglesia de San Joaquín, la iglesia de Fátima, la iglesia del norte. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Cuando nosotros pecamos, sí afectamos la congregación, la iglesia, afectamos toda la iglesia en el mundo entero. Todas las iglesias cristianas del mundo entero se afectan. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Si tú vives en pecado, si tú vives en desobediencia, el afectado eres tú, no el Señor. Versículo 8: al hombre como tú dañará la impiedad, y al Hijo del Hombre, ¿de qué aprovechará la justicia? Hermanos, tu pecado te afecta a ti. Desobedecer te afecta a ti. Tu pecado te afecta a ti. Pero miremos la otra realidad. Pero si tu vida es santa, tu vida es piadosa, tu vida es para Dios, entonces, amados hermanos, esto también afecta positivamente. Y es a eso lo que el pasaje nos amonesta. Hermanos, seamos conscientes de que si pecamos y fallamos contra Dios, ¿qué va a hacer el pecado? Va a generar las tres realidades siempre. La primera realidad, ¿cuál es? Culpa. ¿Y a quién le gusta sentirse culpable? A ninguno, ¿verdad? La segunda realidad es miedo. Espero que ustedes sean conscientes de que todos en nuestra vida le tenemos miedo a algo o a alguien. Pero también la otra realidad, ¿cuál es? La vergüenza. El pecado afecta a tu relación con Dios. ¿Y qué hay que hacer? Cuando la relación con Dios es afectada, ¿qué hay que hacer? Restaurar la relación con Dios. Hay que restaurarla. ¿Y cómo se restaura la relación con Dios, hermanos? ¿Qué hay que hacer para restaurar la relación con Dios? Confesar el pecado. Todos los arrepentidos en la Biblia siempre van a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. David, el hijo pródigo, Zaqueo. Pero si tú por el Evangelio no te das cuenta de tu pecado, hermano, estás en camino de muerte. Si pecas o si pecamos, no solo nos afectamos nosotros, sino que entonces tu oración será afectada también. Ya no vas a querer orar. Si hay pecado, no querrás tener comunión con Dios. Como Adán, te esconderás. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué le dijo al Señor? Tuve miedo, te vas a querer esconder. No vas a querer leer la palabra. Sentirás desidia por la iglesia. Es más, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me congrego? Porque el pecado sí tiene una gran afectación. No en Dios, en ti, en ustedes, en mí, en todos nosotros. Afecta gravemente, porque el pecado es gravísimo, hermanos. Así que la pregunta es: ¿mi pecado afectará a un Dios trascendente? Ya sabemos que no, que Dios no se va a afectar. Pero sí nos vamos a afectar nosotros. Sí nos vamos a afectar nosotros. Ahora, ¿qué hace el buen pastor según Juan 10 y el Salmo 23 cuando ve a sus ovejas descarriadas? ¿Qué deben hacer aquellos que tienen un corazón pastoral? La tarea que hemos propuesto en esta mañana es una tarea de carácter ¿qué? Pastoral. Porque hay unos hermanos, no es que estén descarriados, hoy no están con nosotros, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace el buen pastor?
¿Qué busca? ¿Qué busca? Las ovejas. Dios, el buen pastor, busca la oveja, busca la perdida. Asegura las 99 y ¿qué hace? Va por las perdidas. Ahora, si sus hijos están perdidos, ¿qué debes hacer? Buscarlos. Búscalos. Búscalos ¿cómo? Presentándoles el evangelio, presentándoles la escritura, presentándoles el mensaje. ¿Por qué? Porque están perdidos. Eso es lo que hace el buen pastor. Es más, el buen pastor, Juan 10, ¿qué hace? Da la vida ¿por quién? Por sus ovejas. O sea que la iglesia santa y misionera tiene una tarea de carácter pastoral. Buscar, llamar al que está perdido, al que está extraviado, al que está en mal camino. ¿Recuerda que dice Santiago en su capítulo final, capítulo 5? Que el que hace volver un alma de pecado o lo hace volver al camino, ¿qué sucede? Dice que ha librado una alma de muerte. Pero ¿saben, hermanos, qué hay que hacer de antemano también? Hay que orar. Decirle al Señor: Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento para hablarle a mi hijo. Señor, dame gracia, dame entendimiento para hablarle a mi familia. Dame gracia. Todos los movimientos históricos de la iglesia, donde Dios se ha glorificado magníficamente, ¿sabe qué tienen detrás? Una vida de oración. Y debo decírselo hasta en la mañana de hoy, estamos bajitos de oración. Y como dice el profesor Superó, hemos bajado los índices de oración, un poquitico. Vamos a orar más, hermanos. Vamos a ir a la presencia del Señor como cantábamos al comienzo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu santo templo en tu temor y te adoraré. ¿Cómo? Orando, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar con el entendimiento que nos da la Escritura, con el entendimiento que nos da la palabra de Dios. Orar. Vamos a orar juntos, orar comunalmente, a orar en su tiempo libre. Ora al Señor, clama a Él. De hecho, ese Jeremías 33:3 ha sido muy famoso. Seguro mi hermano Pedrito lo recuerda, mi hermana Rosita. Ustedes, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Volvamos a ese evangelio, al evangelio en el cual clamábamos. A clamar por nuestros hermanos, a clamar por nuestra familia, porque vale la pena servir al Señor. Eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Recuerda cuáles son las preguntas? ¿Habrá provecho en servir a Dios? ¿Qué dice Wilfredo? ¿Habrá provecho en servir a Dios? Sí. Mucho provecho. ¿Mi conducta afecta a un Dios que trasciende? No, pero si afectamos la iglesia, entonces, importante. Y tercera y última pregunta en la realidad del sufrimiento. Tercera y última pregunta en la realidad del sufrimiento. Versículos 9 hasta el 16. ¿Me escuchará un Dios que provee? ¿Me escuchará un Dios que provee? ¿Ustedes qué dicen? Ahora la pregunta es: ¿a quiénes escucha Dios? Mira el versículo 9, dice: a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. ¿A quién estará aluciendo Eliú en su mensaje a Job? ¿Qué le estará queriendo decir Eliú a Job? A ver, Job, mira, a causa de que hay multitudes que son tan violentas, hay clamor. Déjeme hacerle la siguiente paráfrasis. Job, mira, ¿ves esas marchas multitudinarias que claman, que gritan? ¿Ves esas marchas que se hacen?
¿Ustedes creen que esas marchas son oídas por Dios? ¿Qué dicen ustedes en estos días que tenemos marchas en contra del gobierno en el cual vivimos? Y en el anterior gobierno entonces eran los que están ahora, pero marchando por los que ahora están. Lucas. ¿Sí? ¿Me entendieron? Pregunta, ¿Dios escuchará a esos que claman? Justicia, injusticia. ¿Dios escuchará eso? ¿Dios escuchará? Es más, dicen, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? El que da cánticos en la noche. ¡Qué linda metáfora! Hermosa metáfora la que se presenta ahí, sapiencialmente. ¿Dios es indiferente al clamor de los hombres? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, si entra una persona, o mejor, un pagano se para en la esquina, una persona que no conoce el evangelio y dice, Dios mío, ayúdame. A esa persona, ¿Dios la escuchará? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices, Janita? Si hay una persona que se para en el poste y dice, Dios mío, ayúdame. Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Qué dices, Paola? ¿Dios escuchará a esta persona? Sí. ¿Qué dices, Sandrita? ¿Dios la escuchará? ¿Qué dices, Nico? ¿Dios la escuchará? Dios la escucha. Pues mi respuesta es no, no la escucha. Porque para que Dios escuche, tiene que pasar algo en la vida de a quien se dirige a Dios. Tiene que haber algo que se llama la regeneración. La promesa de que Dios sí escucha todo, o sea, Dios sí escucha. Pero entiéndase en el sentido de qué es la escucha. Es decir, que Dios le incline su oído. ¿Para quién es la promesa de que Dios escucha? Salmo 34, versículo 17. Dice, claman los, ¿quiénes? Los justos. Y Jehová oye. O sea que una persona sin el evangelio, una persona sin la gracia de Dios, sin ser un verdadero creyente, sencillamente su grito de clamor será un grito de agonía, de angustia y satisfacción de su conciencia, nada más. Y eso es lo que Eliú le dice a Job. Recuerde que están en la justicia retributiva del Antiguo Testamento. Es más, ellos se preguntan, ¿y dónde está Dios, mi hacedor? Que da cánticos en la noche. Y esa metáfora, cánticos en la noche, significa el regocijo de Dios por escuchar a su pueblo. ¿Sabía eso usted? Que Dios se goza, se regocija cuando usted habla con Él, cuando usted ora con Él. Por eso es maravillosa la oración. Uno de los pasajes de Marcos que más han impactado mi vida en estos días es cuando el Señor está fatigado. En la mañana estaba en la sinagoga hasta el mediodía, en la tarde la multiplicación de los panes, en la tarde atravesaron la barca. Pero después de toda esa jornada, ¿sabe qué hizo Jesús? Se fue a orar. Cuando oramos, Dios nos escucha y Él se complace en la oración de sus hijos. Porque hay un intercesor de por medio. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que un Dios providente, ¿a quién escuchará? A los justos. Y se regocija en el clamor de ellos. Se regocija en que sus hijos le presenten a Él frutos de labio en oración. Versículo 11. Dios, quien nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves del cielo. Lo que Eliú le dice a Job es: Job, tú no eres un animal.
Tú eres más entendido que un animal, tú eres más entendido que una bestia, tú eres más entendido que un pájaro, que un gorrión. Versículo 12, allí clamarán y él no oirá. ¿Por qué? Porque son soberbios, porque son arrogantes, porque están llenos de vanidad. La mirada del Omnipotente no será sobre ellos. Así que, mis queridos hermanos, ¿escuchará Dios a sus hijos? Sí, hermanos, Dios te va a escuchar. Y a su debido tiempo te dará la debida respuesta. Dios no te va a dejar sin respuesta. Estoy seguro de eso. Dios no te va a dejar sin respuesta. El problema radica en que nosotros a veces pedimos para nuestros apetitos pecaminosos. Pedimos para nuestros gustos, nuestros deleites y nuestros placeres. Pero a su debido tiempo, repito, hermanos, Dios te dará la debida respuesta. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia. Siempre hemos dicho que hay un tipo de personas a los cuales el Señor recibe. ¿Quiénes son? Los humildes. ¿Y por qué son humildes? Porque el Evangelio los ha alcanzado. Son humildes porque el Evangelio los ha cubierto de gracia. Y por esa razón, la Biblia nos dice que Dios recibe a los humildes, pero a los soberbios y arrogantes, ¿qué hace Él? ¿Dónde los mira? De lejos. Esa expresión de lejos significa a metros. A metros. Versículo 14. Ahora Eliud le dice, ¿cuánto menos? Cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, guárdale. ¿Qué causa Job tenía delante de Dios? ¿Qué causa estaba delante de Dios que tenía Job? ¿Su qué? Su sufrimiento. ¿Sabe qué está haciendo Eliú? Si usted mira el capítulo 42, Dios le ordena a Job orar ¿por quién? Por Elifaz, por Bildad y por Chofar, pero por Eliú no. Porque Eliú está hablando como un emisario de parte de Dios. Y está abriendo el camino para la teofanía. Porque Dios a Job, ¿desde dónde le va a hablar? Desde un torbellino. A Moisés le habló ¿desde dónde? Desde la zarza. A Job le va a hablar desde un torbellino. Eso es una teofanía. Entonces, es lo que la Biblia nos dice. Tu causa está delante de él. Versículo 15. Por eso es que tú has hablado, mas ahora porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. ¿Qué significa eso? Pareciera que Dios no responde con enojo a los pecadores, según Eliú, y que no le importa la perversidad, pero sí, a Dios sí le interesa, en el buen sentido bíblico de la palabra, porque, repito, el pecado es grave. Y Dios sí castigará un día. Ahora, a Job le toca guardar en esperanza la muestra del Evangelio que se le dará en el capítulo 42. Y por eso Eliú le dice, Job, tú has hablado vanamente y tus palabras han sido carentes de sabiduría. Lo que Eliú le está diciendo a Job es correcto. Porque Job sí en ciertos momentos de los capítulos, en sus intervenciones, Job sí ha dicho palabras que no corresponden. Ahora, recordemos el título de nuestro sermón. Preguntas en la realidad de un sufrimiento. ¿Cuál es la primera pregunta?
¿Habrá provecho en servir a Dios? ¿Habrá provecho en servir a un Dios vivo? ¿Habrá provecho? Sí, eso está claro. Segunda pregunta de la realidad en el sufrimiento. ¿Mi conducta afecta a Dios? Pero sí afecta ¿a quién? ¿A nosotros mismos? Y a la iglesia. Y pregunta número 3. ¿Nos escuchará un Dios providente? ¿Te escuchará a ti un Dios providente? Sí, sí te va a escuchar. ¿Y cuál es el título del sermón? Realidades. No, preguntas en la realidad de un sufrimiento. Queridos hermanos, el libro de Job nos muestra a un justo que sufrió. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Y él sufrió en dónde? ¿Qué sufrió Cristo, hermanos? Hagamos un recuento de lo que Marcos nos cuenta con lujo de detalles, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Primero, ¿en dónde fue capturado? ¿En dónde fue capturado nuestro Señor Jesucristo? En Getsemaní. Luego, ¿a dónde es llevado? ¿A la casa de quién? A la casa de Anás. Allí lo interrogan. Él no abre su boca. De acuerdo a Isaías 53. ¿Qué le hicieron ahí? Uno de los escribas, que era zurdo, con la caña con la que se cogía la Torá, le rompió el tabique. Luego es llevado a donde Pilato. Pilato se lava las manos. Hay una realidad de sufrimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿qué le imponen? Una corona de espinas. Pero antes de la corona de espinas, ¿qué le hicieron? ¿Qué hicieron en su espalda? ¿Cuántos latigazos? ¿Y qué hacían sus verdugos para no sentir dolor por el que estaba siendo azotado? ¿Qué tomaban? Vinagre, muy bien. Para que no sintieran lástima, o sea, lo vieran sangrar y no se les diera nada. Y luego, ¿qué le impusieron? Una cruz. ¿Pesada o liviana? Pesada. Ahora piense en el hombro de nuestro Señor Jesucristo, esa cruz. ¿Y qué más pasó con este justo, hermanos? ¿Cómo fue crucificado? Desnudo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo fue expuesto al vituperio, al escarnio, a la burla. Y le decían: salve, Rey de los judíos. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Salvó a muchos, que se salve a sí mismo. Hay un justo que está sufriendo. Y en medio de esa realidad de su sufrimiento, Él hace una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hace preguntas en la realidad de un sufrimiento. Una pregunta que tiene una respuesta y que tiene que ver con nuestra alma, con nuestra vida como creyentes. ¿Por qué el Padre abandona a su Hijo en la cruz, en la realidad de su sufrimiento? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a su iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, viva para Él, viva para Cristo, viva para servirle y tenga la confianza de que Dios siempre le escuchará. El abandono del Padre para con su Hijo fue por amor a ti, a tu vida.
Te amó hasta lo sumo. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa fue la gran pregunta en la realidad del sufrimiento del más justo de los justos, del más justo de los justos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre lo abandonó porque Él en la cruz estaba cargando tus pecados. Esos que te afectan, esos que afectan la iglesia. Él estaba cargando los pecados, tus mentiras, tus engaños, mis pensamientos, nuestra infidelidad, nuestra cobardía, nuestra murmuración. Todos los pecados, todos, presentes, pasados y futuros, Dios los cargó allí en la cruz, en la persona de su Hijo Jesucristo. Y la pregunta en la realidad del sufrimiento del justo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora esa pregunta, hermanos, tiene un significado hoy muy grande para usted. ¿Y cuál es ese significado, hermanos? Que usted hoy venga a los pies de Cristo Jesús. Entrega tu vida. En Cristo Jesús hay dos realidades también. Una, que Él es el abogado que te defiende, pero un día será tu juez. ¿Cómo hoy lo quieres encontrar? ¿Como juez o como abogado? Hermanos, amigos, no caminen su vida de espaldas al abogado que te defiende, al abogado que murió en la cruz. Porque si es así, un día te lo encontrarás como juez y ya no habrá nada que hacer. Hoy es día de salvación, hoy es día de entregar la vida al Señor, de entregar nuestra vida a Cristo. Es el día de venir a Cristo Jesús y entregar nuestra alma. Oremos al Señor.